Muy buenas tardes para todos, queridos oyentes. Estamos nuevamente en el Nuevo Liderazgo, un programa que hacemos desde hace 5 años y la verdad que en el cual aprendemos muchísimo de nuestros invitados. Es un placer hacerlo y bueno, y sobre todo compartirlo con nuestros oyentes. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, temas muy interesantes, un tema que hacía bastante con que nos metíamos, que es el tema comercial. Pero antes de empezar con el tema, les quiero recordar que todos los sábados a las 11 estamos en NM Miami, la radio de negocios de la Florida. Y también allá los oyentes habituales están esperando el voucher de Sushi Club que se gana aquella persona que hace la pregunta más desafiante para nuestros oyentes. Así que les repito como siempre, el número es el 11 33 50 0297, 11 33 50 0297 es el WhatsApp de la radio. Tienen que mandar un mensajito con la pregunta más desafiante para nuestros invitados y el que hace la más interesante se lleva el voucher de Sushi Club para disfrutar el fin de semana. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la gestión comercial, ¿sí? Y cómo está cambiando. Hemos hablado mucho de cómo ha cambiado la gestión de los recursos humanos, hace mucho que venimos hablando de esto en distintos aspectos, pero hoy vamos a hablar especialmente con dos personas que lideran áreas comerciales de rubros totalmente distintos, ¿sí? Y lo que vamos a tratar es de explorar, bueno, en qué está cambiando la gestión comercial en las empresas, cómo están cambiando los consumidores, los clientes, y cómo las empresas están armando estrategias distintas para poder satisfacer a esos clientes, pero también para competir con sus competidores, por supuesto. Así que bueno, de esto vamos a estar hablando hoy, que creo que es un tema que a muchos de los oyentes les puede preocupar, porque la competencia en términos comerciales es cada vez más fuerte y bueno, y seguramente nos van a contar algunas cosas interesantes como para que por ahí podamos aplicar. Bienvenido Damián Ausländer, ¿sí? Él es gerente de comercial de una empresa que se dedica a los insumos médicos, pero él mejor se va a presentar contándonos de la empresa. ¿Qué tal, Damián? Un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Así es, soy gerente comercial de Habitat, es una compañía de insumos médicos de alta complejidad, específicamente en equipamiento médico, y es interesante lo que planteás. Hoy el consumidor tiene un nivel de información mucho más aguda que antes de la pandemia. Hay una transformación, te diría, del conocimiento, y eso se vio mucho en principio con la pandemia, donde hubo mucho más telemedicina, el paciente recibía una información y enseguida, inmediatamente lo googleaba. Entonces, esto también se va trasladando a toda la estrategia comercial, a la planificación que nosotros hacemos hacia un consumidor. En realidad nosotros tenemos pacientes más que consumidores. Ya es otra categoría de consumidores. Y además trae una complejidad distinta, ¿no? Porque Exacto. El consumidor solamente quiere consumir. Acá la persona necesita consumir para tener un bienestar físico y de salud, ¿no? Exacto. Puntualmente nosotros tenemos pacientes que adolecen trastornos del sueño. La higiene del sueño es fundamental para tener una actividad que se desarrolle en buenos términos, no tener somnolencia diurna, y eso puede provocar inclusive cardiopatías y enfermedades mucho más complejas. Para eso hay tratamientos y tecnología, y hoy a eso quería llegar finalmente, que nos ayuda a apalancar toda esta innovación que estamos transitando después de la pandemia. Digamos, hoy el paciente, más allá de que está con el acceso a la información, tiene además soluciones de altísima calidad y con un impacto tecnológico muy centrado en patologías y en pocos pacientes. Hoy la industria farmacéutica dio un vuelco diametralmente opuesto a lo que veníamos viendo hasta hace unos años,
donde se manejaban grandes volúmenes de fármacos. Hoy las terapias están centralizadas en pocos pacientes, en enfermedades poco frecuentes, en terapias con diagnóstico molecular personalizado, que a partir de ahí se desarrollan fármacos muy customizados para tipos determinados de pacientes, con lo cual estamos viviendo una revolución, pero muy centrada en la identidad de cada persona, de cada paciente. Bueno, qué interesante, ¿no? Uno escucha esto del cliente al centro, esto que hoy ya es Vox Populi, pero esto que vos contás, por lo menos a mí me sorprende, ¿no? Que en términos médicos, que tengas casi un tratamiento exclusivo para vos, ¿no? Es llevarlo al extremo. Sí, 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 hay un auge y un desarrollo de compañías biotecnológicas que, hablando, digamos, esto va, digamos, en forma transversal a todas las industrias. Hoy la tecnología, la inteligencia artificial, Big Data, bueno, hay una serie de ciencias que se están asociando a todas las industrias en beneficio de los pacientes, de los clientes, ¿no? La logística también cumple un rol fundamental. No es, digamos, muy novedoso que en la pandemia, de ser invisible, pasó a ser protagonista. La logística... Un poco vos lo contás por tu experiencia en la industria logística, ¿no es cierto? En Andreani específicamente. Exacto, yo tuve 12 años en experiencia en logística farmacéutica, digamos, estuve y estoy en los dos lados, y entendiendo bien que la logística forma parte de la experiencia del consumidor. Hoy el consumidor, más allá del producto, más allá de la planificación o la gestión comercial, vive una experiencia. Entonces, el llegar con un producto en donde le brinden información, asesoría técnica en tiempo y forma, que proactivamente le indiquen en qué horario va a llegar su medicación, cómo la tiene que retirar, de qué manera. Nosotros tenemos una app, usted puede mandar su receta a la app y entonces directamente un asesor técnico le va a estar informando. Todo ese tipo de experiencias se replican y además se hacen virales, justamente por el acceso a las redes y a la comunicación, que hoy es muy fluida. Hoy hay que ser transparente para hacer buenos negocios comerciales. ¿Cómo, no, esto que decís, ¿no? Siempre hemos hablado muchísimo en estos últimos 2 años de cómo nos cambió la pandemia en muchos aspectos. ¿Cómo afectó a la gestión comercial? Ahí estás dando algunas pistas, pero ¿qué cambios más significativos observaste en la gestión comercial a partir de la pandemia? Bueno, mira, Por lo menos en los rubros que vos conocés, ¿no? Sí, sí, mira, yo me gustaría iniciar con una desmitificación de la revolución digital y del reemplazo. La digitalización, la revolución, los distintos canales que se incorporaron vienen a complementar la gestión comercial física, vienen a darnos una mano, a expandir. La realidad, el metaverso, la realidad virtual aumentada, es un complemento, es una expansión de lo que venimos haciendo. Ahora, el contacto humano, el contacto que generalmente tenemos con un cliente, con un médico, un visitador médico, el médico percibe que debe recibir un visitador médico en forma presencial, pero además contar con herramientas digitales. Entonces, una cosa no quita la otra y las dos se complementan y ayudan a una mejor gestión comercial. Entonces, un poco ese fue el cambio y además capacitar y flexibilizar, digamos, las competencias comerciales de los equipos para que tengan esa maniobrabilidad en términos tecnológicos y que puedan realmente no suplantar, sino aportar un mejor valor a esa gestión. Y vos hoy contabas de esto de que el paciente a través de aplicaciones, ¿no? ¿Cómo nos acercó la tecnología al cliente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Notás un cambio en esto de que el cliente está mucho más cercano? Como vos decías, puede seguir
el rastreo de dónde está la medicación o el producto, puede tener una conexión más rápida, más fluida con la empresa. ¿Cómo ha cambiado esto de poder aplicar la tecnología en distintas aplicaciones y que facilitan la interacción con el cliente? Sí, eso es lo que estamos, no es futuro, es lo que estamos transitando, lo que estamos viviendo actualmente. Hoy el paciente está empoderado, está altamente informado y además verifica cuál es el propósito de cada compañía. O sea, no solamente va a adquirir un fármaco de tal o cual compañía, sino que además investiga a qué compañía, con quién estoy interactuando, cuál es el propósito, qué nivel de innovación, qué estrategia de sustentabilidad o qué acciones verdes o sustentables justamente hace o favorece el medio ambiente. Todas esas variables son las que influyen hoy en la decisión. Y en lo que decís, con lo que respecta a la tecnología, hay soluciones de monitorización que se aplican hoy, que se están aplicando, donde antes uno requería viajar, llegar a hacerse un análisis, esperar el resultado. Hoy, digamos, con una aplicación, con un reloj directamente, uno puede estar monitoreado las 24 horas del día sin salir de su domicilio, esos datos van a la nube, el médico entra a la nube y en forma remota y en forma desde cualquier punto del país o del mundo, monitorear los resultados de su paciente sin necesidad, o sea, la tecnología lo que sintéticamente nos favoreció es derribar fronteras. Nosotros estamos haciendo negocios y estamos monitoreando pacientes de todo. Vos podés estar trabajando en este momento, estar transmitiendo de Australia y nosotros no sabemos si estás en Australia o en Puerto Madero. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo la tecnología, la eliminación de cualquier barrera geográfica. Sí, la verdad que eso creo que fue una de las cosas que la pandemia a los golpes nos instauró, ¿no? Esto de, yo ahora por ejemplo estoy dando clases en Pinamar y estoy haciendo el programa de Pinamar, ¿sí? Y podría estar en Suiza, qué sé yo, no sé. Esto que, además lo interesante es que la tecnología ya existía, simplemente que no se llegaba a poner en uso, ¿no? Es lo mismo que el médico, la videollamada del médico, es lo mismo que el seguimiento de un pedido logístico, de la logística de un pedido. Digamos, eso a mí me sorprendió la otra vez, cuando fue la pandemia, que ponían, no sé si ustedes lo recuerdan, un mapa donde veían dónde estaban los barcos. O sea, increíble, tenemos un mapa con dónde está cada barco en el mundo, ¿no? O sea, eso existía, pero bueno, ahora creo que la pandemia aceleró el uso de muchas tecnologías que estaban, ¿no? Como la de la llamada el médico por teléfono, pero ahí es interesante, yo creo que el cambio cultural, porque en definitiva la tecnología ya estaba, ¿sí? No usaríamos el Zoom, pero por ahí usábamos el Skype o la videollamada del WhatsApp, o sea, por ahí no usábamos tanto, y otras tecnologías de tracking, qué sé yo, pero yo lo que creo que se modificó es la disposición de las personas al uso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vos, Mariana, seguramente lo recordamos todos, pero ella viene de la industria de banco, cuando empezaron a aparecer los cajeros, ¿sí? Que la gente no quería sacar la plata del banco y estuvimos para que la gente sacara el plata del banco, incentivándolo de manera que... y bueno, y acá el que no sacaba la plata del cajero no sacaba más la plata, ¿no? Y el que no hacía las operaciones y los pagos por internet y el cheque, no sé cómo se llama, el cheque... E-check. Digamos, e-check, ¿no? El cheque que es que vos le pasás un papelito y te pagan, qué sé yo. O sea, no más papelito. Por eso, bueno, una imagen, ¿no? Entonces, eso, la verdad que eran cosas que ya estaban, que las personas no se animaban a transformar, y los líderes tampoco, ¿no? Porque en algún momento había que dar el paso, ¿no? ¿Cómo ves, Damián,
a las empresas liderando el futuro comercial. ¿Cómo ves, cómo están proyectándose hacia el futuro en términos de innovación, de cambios? ¿Cómo los ves, por lo menos a las experiencias que vos conocés? Bueno, mira, yo creo que la pandemia lo que trajo es un reconocimiento personal, digamos, un replantearse personalmente la modalidad de trabajo, la modalidad de ocio, los tiempos de cada uno, la flexibilidad. Hay un mayor cuidado personal acerca de cada profesión en cada organización. Entonces, hoy el trabajador se plantea cuál es el balance en calidad de vida que tiene en cada organización y cómo interactúa, la pertenencia, los valores personales, emocionales, todo eso, digamos, más allá de las habilidades blandas y duras que ya forman parte del pasado, hoy hay un tema de empatía, de actitud, de reconocimiento. Hoy el liderazgo ya no forma parte más de una posición, sino que es el líder el que está junto con el equipo. Las reuniones tienen una parte emocional y personal que tiene mucho peso en los resultados que definitivamente vamos a percibir. Porque una persona que no se siente que pertenece, que no está de acuerdo con los valores de la compañía, tampoco tiene mucha motivación para llegar a los resultados. Entonces vemos líderes que más humanos, más empáticos, más escucha, mucha más escucha que antes, que siempre estuvo la escucha, pero hoy está mucho más presente en todas las reuniones, y las emociones a flor de piel y el manejo de las emociones también. Y los médicos, hablando de una industria en particular, los médicos sufrieron toda esta pandemia, así que emocionalmente hay que tener en cuenta que fueron muy castigados, y nuestra función es justamente la que estaba comentando, ¿no? La de contener, la de no abrumarlos tampoco con tecnología, sino que ayudar con una herramienta tecnológica a que ellos optimicen sus tiempos y que también emocionalmente vayan mejorando, ¿no? Y te hago una pregunta, ¿no? Estamos hablando de muchos cambios tecnológicos, cambios en el liderazgo. ¿Qué pasa con los empleados, ¿no? Con los vendedores, con los comerciales, con las personas que integran el área comercial, porque estamos hablando de ese área, pero podríamos extenderlo a cualquier otra, ¿no? ¿Están en condiciones de llevar adelante ese cambio? ¿Están preparados? ¿Hay que capacitarlos? ¿Cómo hacerlo para encolumnarlos detrás de estos procesos de cambio? Mira, yo siempre digo que uno para incorporar y modificar cambios de hábito tiene que incluirse en esos cambios de hábito. Me encantó. No bajar una línea y decir, chicos, mañana todo Zoom, se acabó la visita presencial. Es una forma fácil de bajar una orden, pero no para implementarla y para tener éxito realmente en eso. O sea, hay que realmente demostrar que esa herramienta digital tiene sus beneficios y aportan valor a la gestión comercial. Lo que no se mide no se puede gestionar, entonces todo hay que medirlo, todo suma, no es una actitud, no es una herramienta en la cual bueno, si querés sumar, sumala, y si no, no te hagas problema, seguí vendiendo como vendíamos en la década del 80, y la verdad es que no. Resistencia siempre, como vos dijiste, de los cajeros, siempre hubo resistencia al cambio. Ahora, cuando uno ve que un médico puede estar en tiempo real verificando unos datos de Australia en tiempo real, vos tenés en cuenta que la industria farmacéutica se basa en datos. O sea, cualquier cambio o modificación farmacológica requiere un estudio serio con datos. Entonces hoy tenés acceso a una universidad en Australia en tiempo real y con científicos interactuando con científicos argentinos. O sea, no es casual que una vacuna en tiempos de pandemia
se desarrolló en 14 meses. Eso es un hito mundial, que no lo tenemos en cuenta, pero atravesamos una pandemia y desarrollamos una vacuna que generalmente está en la última fase, en 3, 4 años, en 14 meses. Entonces, hemos vivido, por eso digo que no es esto el futuro, sino que ahora lo estamos transitando. Hay enfermedades muy poco frecuentes que no tienen demasiada publicidad, pero que tienen hoy ya una solución, por ahí con un alto costo, es verdad, y hay otro problema para analizar desde el punto de vista de financiadores, pagadores. Es otro capítulo bastante extenso. Pero digo, la ciencia, la tecnología, la industria está dando respuestas a soluciones muy complejas y a una velocidad impresionante. Vamos a un tema más mundano y más de nuestro día a día, ¿no? Que yo lo escucho en todos los clientes que tienen alguna actividad relacionada con la importación, ¿no? ¿Cómo haces vos como gerente comercial? Te pregunto, porque hay varios que tengo conocidos y muchos pueden estar acá en el programa, ¿no? ¿Cómo están trabajando esta dificultad que tiene el gerente comercial que le dice, bueno, muchachos, tenemos que vender todo esto, y cuando sale el vendedor a la calle dice, sí, yo lo vendo, pero vos lo tenés? ¿Y cuándo lo vas a traer? ¿Y cuándo lo vamos a conseguir? Entonces yo no lo vendo, ¿sí? ¿Cómo estás manejando esa situación tan difícil que se está presentando? Esto es de Argentina, ¿no? En el mundo no, creo que no pasa, bueno, en pocos lugares. ¿Cómo está manejando esta preocupación por supuesto, de los dueños, de los accionistas, porque lo que quieren es vender, del gerente comercial, porque quiere llegar a los objetivos, de los vendedores que también quieren llegar a los objetivos, pero la mercadería no está, no llega, no la dejan entrar al país? ¿Cómo manejás esta situación tan dramática que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, mira, en la Argentina, que te diría que es hasta contradictoria, porque por un lado nosotros a nivel mundial tenemos acceso a las mejores terapias de innovación que se desarrollan a nivel global, y con información y con acceso y con prescripción. Ahora, la realidad que hoy estamos transitando, y que lo acabas de describir perfectamente, es una alta incertidumbre en las restricciones de insumos de alta criticidad. Esto nos lleva a uno, digamos, de los principales, la principal regla de oro que hoy te diría que tiene la gestión comercial, es la planificación. Es prever qué stock, qué pronóstico puedes tener del mercado justamente con unidades, ¿no?, que ingresan al país. Actualmente estamos teniendo, y esto hace unos días, te diría no más de un mes, una restricción muy fuerte en licencias de todo tipo, y estas restricciones, bueno, nos generan una incertidumbre que de cara al mercado nos damos vuelta y decimos, bueno, realmente no sabemos si en diciembre vamos a tener el stock. Y estamos hablando de pacientes muy críticos que requieren equipamiento, que requieren oxigenación, máscaras, o sea, una serie de productos, y te estoy dando un ejemplo muy, muy pequeño de lo crítico de manera global que impregna a los distintos segmentos de negocios. La CIRE, que es una nueva denominación de comercio exterior, es, bueno, ya hemos vivido otras situaciones con otras gestiones, pero la que salió, la última que salió, repercute negativamente. Ya no estamos hablando de hacer negocios, repercute en la salud. O sea, no hay una discriminación de qué tipo de productos son críticos para la importación. Si vamos ya a alguna restricción, deberíamos segmentar conscientemente que aquellos productos que tienen una alta criticidad para la población y que pueden devenir en fallecimientos, lamentablemente, deberían tener otro tratamiento y no... Pero más allá de eso, que no lo podemos, es parte del contexto, no lo vamos a poder cambiar. ¿Cómo manejás vos la relación con el vendedor? Cuando le decís, vamos a los objetivos, y te dice, sí, pero no tenés mercadería. ¿Cómo manejás la motivación? ¿Cómo lo tenés
entusiasmado? ¿Cómo lo ayudás para que pueda interactuar con los clientes también, con las distintas personas que requieren sus estudios? Sí, por suerte, digamos, nosotros como ADN de este país tenemos la creatividad a flor de piel y enseguida vemos la manera de, no es solamente una unidad de negocio, sino que vemos la manera de acrecentar otras o aquellas unidades de negocios que tienen menores restricciones. Vemos la manera de manera creativa, porque siempre somos así, o sea, estamos reconocidos en el mundo por ser flexibles, por adaptarnos, ¿no?, a situaciones cambiantes en forma. O sea, no hay un país en el mundo que tenga 14 tipos de cambio. Independientemente del color político, estoy hablando de manera objetiva, es una situación muy, muy crítica. A eso sumale que al vendedor se le está incorporando nuevas tecnologías, nuevas maneras de abordar a un paciente, a un cliente, a un médico. Bueno, son situaciones en las cuales son desafiantes. A ver, yo siempre digo lo mismo, y es ahora y hace muchos años atrás. La venta es un desafío, y uno lo siente a flor de piel, y si uno reconoce y se apasiona por los desafíos, porque uno los disfruta, porque cuando realmente esos desafíos los logra pasar, y barrera tras barrera tras barrera, y finalmente dice, bueno, listo, lo pude hacer, esa es la satisfacción de un comercial. Pero bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha emoción, y hay que saber manejarla, ¿no? Y más Pero así, salto, viste, que con obstáculos, viste. Una carrera sí. larga con muchos obstáculos tenemos, ¿no? Bueno, pero esta es la Argentina y hace que nos divirtamos mucho en el rubro que estemos. La vida en la Argentina jamás podemos decir que es monótona. Pero bueno, Es vos fijate, estamos hablando en sintonía, ¿no?, en el mismo idioma, pero acabamos de llenar 10 estadios de Coldplay. 10 estadios de Coldplay, digamos. Vos ten en cuenta que este país es divino, es una cosa de que estuvimos encerrados ayer y hoy estamos llenando 10 estadios. O sea, la gente salió desesperada a ver un grupo que no sé si es el mejor del mundo, pero es la experiencia. Es la experiencia. Coldplay vendió una experiencia. Y Totalmente. Y dicen que es muy buena además. Así que sí, tendremos que esperar para la próxima, ya no quedan entradas. Bueno, Damián, te agradezco muchísimo. Vamos a ir a una tanda publicitaria y volvemos con nuestra próxima invitada. Estamos nuevamente acá en el programa. Le agradecemos a Damián por su presencia. Él se tiene que retirar. Y Damián, muchas gracias. La verdad que un placer. Ha sido muy interesante la charla. Y nos quedamos con Mariana. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la participación. Muy interesante y un placer. Por favor. Bien. Hasta luego, gracias. Claro, hasta luego. Bien, estamos con Mariana Alchu. Ella es gerente comercial de Vivank. Y bueno, nos va a contar de una larga trayectoria en la industria bancaria y nos va a contar un poquito sobre la empresa. Contanos bien sobre la empresa, que por ahí con este nombre no se la conoce tanto. Bueno, primero gracias, mil gracias por la invitación, por el espacio, un placer compartir con Damián y ver que por más que sean industrias diferentes, compartimos un montón de cosas y somos un hilo conductor porque se trata de personas. Con respecto al banco, quizá todavía no suena mucho como Vivank, que es un banco que tiene más de 50 años, pero con esto que hablabas recién de la tecnología y de que la tecnología cómo nos ayuda en el futuro y en generar negocios, es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Nosotros queremos tener la flexibilidad de que cualquier cliente del país pueda vincularse a través nuestro, con lo digital y poder estar presentes. Bueno, vos decías que no estabas en Capital, yo en este momento estoy en Córdoba, sin embargo, estamos conectados y nos pueden escuchar de toda la Argentina. Es un poco hacer ese blend, ¿no? De que esté la tecnología a disposición de nuestros clientes, pero a su vez nosotros desde la banca poder asistirlos como la banca de antaño, escuchando, generando relaciones, tratando de pensar con el cliente y ver cómo es la mejor manera de acompañarlo y de asistirlo. Ese es nuestro objetivo. Contanos un poquito, bueno, que es producto del
el Bibank es el banco, el conocido Banco Interfinanzas. Contanos un poquito cuál es el target, contanos un poquito más del banco. Como les decía, bueno, el banco ¿Cuáles tiene son más los de... productos con los que están trabajando fuertemente? ¿Cómo no? Es el viejo Banco Interfinanzas, como vos decís, que tiene más de 50 años. Me siento identificada porque casi como que tenemos la misma edad con el banco. Y la verdad que nosotros vimos una oportunidad. Hoy el sistema financiero tiene un montón de bancos y en Argentina hablábamos hace un ratito, lo escuchaba Damián, que vos le preguntabas sobre las restricciones y lo divertido, por ponerle un nombre a las legislaciones en Argentina. Vimos una oportunidad en las pymes y en la banca empresa, ¿no? En todo el derrame quizá de la banca grande, y lo que queremos nosotros es diferenciarnos por servicio. Los productos son commodities y estamos altamente regulados, todos los bancos. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, los precios también están dados, y yo creo que el diferencial está en el servicio, ¿no? En sentarnos a pensar con el cliente, en generar una relación y poder ofrecerle alternativas que quizá por ser pyme piensa que no puede acceder, como por ejemplo al mercado de capitales, siendo que es un mito, porque independientemente del tamaño que tengas, puede ser una empresa familiar y poder acceder. Tenemos productos como una cuenta remunerada, que es por los saldos que vos tenés en tu cuenta corriente, nosotros remuneramos, pero la idea es esto de mezclar lo digital, de que te puedas onboardear digitalmente, y por otro lado tener la atención de un ejecutivo personalizado, acompañarte, ser tu mano derecha en pensar con vos financieramente. ¿Qué opciones tenés? No solamente impositivas, de financiamiento, de asistencia en todos los aspectos. Tratamos de invertir nosotros, como una pyme que también somos, en relaciones, que es lo que va a perdurar en el tiempo. Y qué interesante esto que comentás. ¿Y cómo hacen para trabajar esto? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se contactan con los clientes? ¿Cómo trabajan esto que, dicho, es muy interesante, pero en la acción? ¿Cómo hacen para lograr esta vinculación tan especial que vos mencionás con el cliente? Bueno, la verdad, como decís vos, no es sencillo llegar, y sobre todo cuando uno está a la distancia, ¿no? Que no es que la gente mucho vaya a las sucursales, pero gracias a Dios, la verdad que nos va muy bien en ese sentido por el boca en boca, el referido. Uno cuando hace bien su trabajo, uno llega a la red de proveedores de nuestros clientes o a sus propios clientes y podemos financiarlo, además de las campañas que uno generalmente hace. Otra de nuestras fuentes son las redes, ¿no? Estar en los distintos foros, ya sea de empresarios de familia, en distintas redes en las cuales nosotros nos acercamos y podemos tener este uno a uno con el cliente. La visita es fundamental. El no perder, el ir a ver al cliente y estar con ellos es muy valorado. Más allá que luego nos manejemos digitalmente y podamos hacer un Zoom, el hecho de ir y visitarlos, ellos mismos nos abren las puertas de otros prospectos, ¿no? Para poder acercarnos. Además de cuando pudieron resolver a través nuestro alguna situación que tuvieron, cuando se conectan con sus redes, ellos mismos dicen, che, te paso con fulano que me resolvió tal y tal cosa, y ahí estamos nosotros para poder asistirlos. ¿Y cómo digamos, este cambio que están estableciendo hacia el mercado, cómo lo están procesando internamente? ¿Qué cambios implica internamente para acompañar estos cambios que se están dando comercialmente? Bueno, como todo cambio, y hablaba recién con Damián, son desafiantes, ¿no? Nadie tiene la verdad y vamos transitando todo el equipo junto. No es que nadie tiene la verdad revelada, ni el número uno, ni yo como líder de equipo, ni los chicos, y vamos aprendiendo constantemente. Obviamente es muy desafiante porque naturalmente el humano tiene resistencia al cambio, al que sea. Por más malo que sea la situación que está pasando y uno le traiga una solución súper fácil, uno primero dice que no. Así que la verdad, muy desafiante, pero la verdad uno se da vuelta y ve el camino transcurrido y los éxitos logrados, y eso te da material para seguir impulsándolo. Así que apoyándonos, acompañándonos,
compartiendo las buenas experiencias, aprendiendo de las caídas o de los errores, y nada, tratando de siempre estar con esta pasión que decía Damián, por el cambio, por el mejor, y sobre todo cuando uno logra generar un impacto en un cliente, ayudarlo, ver lo agradecido que está con que uno lo haya llamado, con que haya pensado con él, o un compañero que esté agradecido y lo hayamos podido impactar con algo que lo ayudamos, eso te da la nafta para seguir en el cambio, ¿no? Y seguir para adelante. Que lo único constante, Dani, perdón que ya sé que me quedas otra pregunta, pero lo único constante va a ser el cambio, y es el cambio. Y más en Argentina, o sea, si nosotros no estamos adaptados al cambio, ¿qué será el resto del mundo? ¿Y cómo notás que se está adaptando el cliente a los cambios, sobre todo a todo lo digital? Porque también, qué sé yo, uno, qué sé yo, te compras una prenda, una ropa, algo, bueno, qué sé yo, no pasa nada, pero en un banco se maneja mucha plata, mucho dinero, por ahí una transacción internacional. Bueno, y hacer algunas cuestiones a través de lo digital posiblemente genere algunos temores y algunas desconfianzas, y esto entorpece el trabajo de ustedes. ¿Cómo lo ves? Mira, ahí comparto con ustedes en cuanto a que la pandemia ayudó mucho porque instaló, al prohibirnos salir, que sí o sí lo digital iba a ser nuestra única opción. Como somos animales de costumbre también, todos los humanos, el hecho de haber sido tan larga la pandemia, todo tiene como los cassettes, y acá también develo la edad, un lado A y un lado B. O sea, nos extrañamos y llenamos 10 Coldplay porque nos queríamos volver a ver, pero hoy el cliente mismo te exige, che, pero te lo mando digital, no, pero te lo mando escaneado. O sea, el mismo cliente te exige la digitalidad. Y por otro lado, seguimos necesitando el conocernos y el estar conectados. Por eso digo que la tecnología viene a ayudarnos, comparto con Damián y con vos, que no viene a suplantar ni a reemplazar, sino viene a darnos un modelo mejorado. Vos decías, ¿cómo vamos superando esto? Y decías la carrera de obstáculos. A mí me gusta pensarlo como los videojuegos, viste que vas pasando niveles y cada nivel va teniendo mayor complejidad. Bueno, es esto, tenemos un nuevo nivel al cual nos tenemos que adaptar y le vamos a encontrar la vuelta, y van a venir próximos. Así que hoy el cliente te pide la digitalidad, pero está necesitado también del llamado, del estar, del tener una cara, de tener a alguien que responde. Y es esta la propuesta que nosotros queremos hacer, este blend. Bien, bien, muy interesante. Y recién comentabas, cuando hicimos la pausa, que para ustedes también el tema de comercio exterior es un tema que está dentro de las complejidades que están teniendo en este momento. ¿Querés contarnos un poquito cómo impacta en ustedes esto? Quizá existe el preconcepto en algunos lugares de que no impacta porque nosotros no importamos como banca nada, pero sí asistimos a nuestros clientes. Y cuando bien decís, compartíamos en la pausa, para nosotros es todo un tema porque aparte de toda la regulación, cada cliente es diferente, con lo cual tenemos que sentarnos a estudiar con ellos. En algunos casos hasta nos duele la panza porque vemos gente que tiene una empresa pujante que lo que quiere es importar una máquina para poder ampliar la producción, que puede llegar a generar mayores exportaciones, puede llegar a generar o generaría lugares de trabajo. Entonces es un compromiso que lo vivimos codo a codo con el cliente, y muchas veces nos duele, además de la cabeza, la panza junto con ellos para tratar de ayudarlos. Con lo cual nos pega de lleno, ¿no? No es que es un tema que le digo, como un ATM, decías vos, como el cajero automático, no puso la clave, no cumple, y me quedo simplemente con eso. Muy por el contrario, codo a codo con el cliente, pensando, viendo las posibilidades para ayudarlo a mejorar y optimizar su negocio. ¿Esto es algo que vos lo ves en el mercado en general o es una característica de Vivank? No, el mercado general está regulado por el Estado, o sea, la banca está muy, esto muy sí, regulada. pero lo que digo, esto de acercarse, de personalizadamente trabajar con el cliente para darle una ayuda, ¿esto sentís que es un diferencial de ustedes? Totalmente, Dani, y ahí es donde te digo que quizá caemos en el derrame de la banca más grande, que al tener un tamaño
de dimensiones enormes, si no pone ciertos carriles y ciertos frenos, no podría controlarlo y cumplir con las regulaciones. Nuestro tamaño nos permite el que podamos acompañar a los clientes en el 1 a 1 y tratar de hacer algo más a medida, tailor-made, y no recto, un cubo que si no entraste en los 4 incisos no podés avanzar. Ahí es donde vemos el diferencial, ahí es donde nosotros brindamos nuestro plus, nuestro extra, y sentándonos, como te digo, a pensar con el cliente y a encontrar. No es simplemente un formulario y si no entraste dentro de la normativa, ahí dejamos. Ahí es donde está nuestro diferencial. Bien, yo creo que ahí tienen una oportunidad de negocio enorme porque yo tengo clientes, como decía, que están importando y que están, sí, el banco no me autoriza, el banco no sé qué, y están hablando pestes. Ahora estoy pensando en un particular, te voy a pasar el teléfono para que hables con él porque realmente están entrando en la temporada alta y no saben si van a llegar con el producto para la temporada. Y Dani, si me permitís, ahí agregar una sola cosa. Los clientes valoran inclusive hasta un no, pero explicándoles el por qué y mostrándoles por dónde. Lo que el cliente no merece ni tampoco va a aceptar, ni nosotros tampoco como clientes cuando estamos del otro lado, es o la falta de respuesta o el no porque el no. Entonces, sentándote, contándole y tratando de buscar la vuelta, la gente valora la respuesta, el pensar con él y por lo menos acompañarlo. Entonces, no es que uno va a encontrar la solución siempre, ojalá uno pudiera, pero cuando no la tenés, la respuesta, el contacto y el poder explicarlo es fundamental. Sí, esto yo lo noto mucho en las empresas grandes. La verdad que yo el otro día tuve un problema con un fraude y la verdad que me han atendido muy bien en un banco grande, pero por ahí para otras cosas no me han dado, no he tenido la respuesta. Pero creo que ahí también depende más de quién te atiende, ¿no? que de la institución. Vos lo habrás visto eso también en otros bancos donde trabajaste. ¿Y cómo se crea en el comercial? ¿No? Porque vos me hablas de esto de, bueno, nosotros nos acercamos al cliente, hablamos con el cliente, lo asesoramos, pero después, una vez que se concreta la operación, hay todo un proceso detrás que no es comercial, que es operativo, técnico, no sé, que tiene una serie de facetas que tal vez no es la gente con la que el cliente habló, lo asesoró, lo atendió de maravillas, sino que entra en la burocracia propia de la gestión del papeleo, la documentación, las certificaciones, etc. ¿Cómo se hace para lograr que esta disposición hacia el mercado, esta disposición a deleitar al cliente, a entusiasmarlo, a que encuentre en Vivank un cliente, una institución que lo escucha, que lo asesora, que yo? ¿Cómo haces para que eso, cuando entra dentro del banco, ¿sí? Esto que desde el área comercial se promueve, se busca, se sostenga a lo largo del túnel ahí donde entra en la burocracia en el buen sentido, ¿no? Del papeleo, de la documentación. Sí, en el proceso todo el proceso, sí. Claro, de las cosas que hay que hacer para certificar esta operación. Mira, seguramente hay algunas otras maneras. Yo conozco una y es la que tratamos de impulsar todos los días, y es estar alineados y tener todos el mismo objetivo. Entender que somos cada uno una parte de un engranaje, ¿no? Pero todos tenemos que hacer que ese reloj dé la hora. Entonces, más allá de que el equipo comercial sea la cara frente al cliente, todos tenemos que estar alineados con el cliente adelante. Entonces, alinear las prioridades de cada uno de los sectores o de cada una de las etapas en que las operaciones del cliente van primero. Luego hacemos todo el resto de tareas que esto implica. Pero si todos estamos alineados, todo el equipo interno está alineado en cuanto hay que dar una respuesta al cliente, hay que resolver esto y hay que sacarlo en el mejor tiempo, se puede lograr. Sincronía.
y tener un único objetivo. Cuando todos estamos alineados, vos has visto seguramente ballets enormes y que una sincronicidad fantástica, nado sincronizado, o sea, eso tiene que funcionar de esa manera. Insisto, quizá hay otras maneras. Esta es la que conocemos nosotros y tratamos de implementar. Me gustó la de nado sincronizado. Hay una película de un grupo de hombres que empiezan a hacer nado sincronizado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, Mariana. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con la pregunta del público. Bueno, seguimos acá con Mariana Alchu y se me ocurre lo siguiente, que me cuentes, ¿no? La industria de servicios y la industria bancaria viene teniendo muchos cambios, ¿no? ¿Cuál te parece que son los desafíos que se vienen hacia futuro en la industria bancaria? ¿No? Vos la conocés desde hace años, tenés mucha experiencia. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles te parece que son los desafíos? ¿Cómo imaginás al cliente también? ¿Qué cosas va a ir pidiendo nuevas el cliente en esta industria? Mira, una pregunta súper interesante porque uno, somos como las ranas, ¿no? Que nos meten en el agua fría y se prende y cuando se da cuenta que está hirviendo ya es tarde para saltar, ¿no? Y la verdad que la industria financiera, como todas las otras, ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de los años. Cuando uno mira para atrás, vos te imaginás un señor sentado en un escritorio, que viene el cliente y le pide, por favor, le explique, y el señor ve si le va a dar, si no le va a dar. Yo me acuerdo de las colas para ir a pagar los impuestos. La cola para pagar. Exactamente. Y hoy el sistema financiero tiene que salir a buscar al cliente, competir con otros. Entonces está que la tasa, que no, que el descuento, que el beneficio. El cliente mucho más demandante y además el sistema financiero muy regulado. Regulaciones, te podría decir que al 500% de lo que era en un inicio. Antes era un negocio más, como vender ropa, como vender torta, como vender cualquier otra cosa. En este caso se vendía financiamiento, plata, y ahora no, uno aparte es partner de lo impositivo, de lo regulatorio, que tenés que cumplir un montón de normas, las tasas están dadas, tenés parámetros. Con lo cual, dentro de la regulación en sí, que medio te ata a tu negocio, o sea, te lo regula, la demanda del cliente, ¿no? La demanda de las personas, de lo que necesitan. Entonces, creo que el diferencial y lo que el cliente necesita, y hablábamos hace un ratito, gracias a Dios no dejamos de ser personas, tanto los clientes como los que ofrecemos el servicio, como los dueños de los negocios y como los reguladores. Entonces, siempre que hay personas, la diferencia está en el cómo uno habla, en el cómo uno se relaciona y en la transparencia y en dar respuesta. Cumplir lo que uno promete y ser transparente y decir, mira, esto no puedo, llego hasta acá, pero te acompaño y te presento con alguien más o se me ocurre que lo podés resolver de tal o cual manera. Yo creo que la sinceridad y la transparencia es un producto que está vigente desde el día cero de la Tierra, pero no siempre se pone en práctica y creo que es el producto que todo el mundo demanda siempre y nunca se va a acabar esa demanda. Así que creo que estando alineados en eso y pensando siempre con el cliente en el centro, ¿no? Que siempre tengamos la razón. Hay veces que se va a poder y veces que no, como te decía, pero creo que estando atentos a las necesidades es donde uno encuentra la beta de negocio y de ayudar al otro generando este impacto positivo. Bien, bueno, nos queda la última pregunta del público. Y me dejó sola, Damián, para las preguntas, ¿no? Quedaste sola, pero no vas a tener problema en contestar. A ver si me la sé. Sí, es Osvaldo, dice que trabaja en una empresa PYME de Quilmes, está en el área comercial, y dice, ¿qué capacidades nuevas se sugieren para el área comercial? Bueno, hola Osvaldo, gracias por la pregunta. ¿Qué habilidades nuevas? La adaptación constante, la pasión por lo que se hace. Si yo no estoy comprometida, no hay muchas cosas nuevas. Como líder, si vos sos líder, esto que decía Damián de la escucha, porque no solamente vos estás liderando un equipo,
seguramente estás liderando toda la familia y todo su entorno, y si sos parte de ese equipo, y no lo liderás con el título, y sos un oficial o un vendedor, decirte que también podés liderar vos el cambio, para arriba, para el costado, para abajo, para tus clientes, y que lo que te va a ayudar va a ser tener pasión y estar convencido que lo que estás haciendo tiene impacto, y tiene un impacto positivo. Estar aprendiendo, estar abierto, tener la cabeza abierta para escuchar, para ver las cosas de otra manera. Siempre el estar abierto y pararse desde otro lugar, tener otra perspectiva, te ayuda a tomar mejores decisiones, y si vos tomás buenas decisiones, vas a impactar positivamente también en tus clientes. Espero haber contestado, aunque sea un poquito, la pregunta donde estaba orientada. Sí, yo creo que esto que vos decías del cambio es algo que nos atraviesa hoy a la vida, ¿no? La pandemia nos dejó eso, que no sabemos, ¿no?, qué puede pasar. Es cierto esto que decíamos también al principio, que los argentinos estamos recontra acostumbrados, pero digamos, es un fenómeno mundial esto de que las cosas cambian y cambian cada vez más rápido, ¿no? Entonces, digamos, en cualquier rubro, la adaptación al cambio yo creo que es una competencia fundamental. Y en el área comercial, bueno, es muy interesante lo que dijiste vos. Yo creo que esto del relacionamiento con la gente, ¿no? Yo ahora cuando hice el libro, justamente decía algo parecido a lo que decía Damián, ¿no? Que las tecnologías van a ser un complemento de las personas, ¿sí? Y había un autor taiwanés que daba un ejemplo de la medicina, entonces decía, el médico tiene que mantener la calidez, la empatía, la escucha, ¿no?, como podría ser el oficial de negocios, y después usar, como decía Damián, la tecnología para averiguar cuántas posibilidades hay de que me haga un diagnóstico a través de inteligencia artificial, averiguar cuál es el último información que hay en Australia, como decía Damián. O sea, va a haber, digamos, incluso cuando se piensa futuro, cuáles son las competencias del futuro, se habla de esto, de que van a ser, digamos, todas aquellas competencias más que se puedan reemplazar por las máquinas van a ser reemplazadas, y que las competencias humanas, ¿no?, esto que vos decías, la pasión, la escucha, la empatía, la contención, estas todavía la máquina no ha podido reemplazarlas, ¿no? Por ahora, pero por ahora seguimos disfrutando de esto. Bueno, Mariana, se nos fue el programa. Muchísimas gracias por venir, por participar. Te esperamos para cuando tengas algún nuevo producto en el banco. Encantada. Que te acerques para contarlo, porque hay muchos empresarios pymes que trabajan, que nos escuchan. Así que esperamos tenerte pronto en el programa. Bueno, encantada, y nada, una frase final es, no importa el cambio, sino es qué hacemos nosotros con ese cambio. Así que nada, me encantó qué hacemos nosotros con el cambio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los oyentes desde Pinamar. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo programa del Nuevo Liderazgo.